Bueno, muchas gracias. Vamos a apagar primero esto. Muy bien, gracias por la invitación a este Coneimera 2013. El tema de hoy es la interdisciplinaridad de los centros de los laboratorios mundiales. Bueno, en primer lugar, ustedes seguramente, ¿me ayudas? ¿Sí? Sabrán que la bomba nuclear construida en Estados Unidos en ocasión de la Guerra Mundial se planificó y se elaboró en el laboratorio Los Álamos en Nuevo México. Pero este no fue más que un centro de operaciones central, porque en realidad todas las partes del arma nuclear fueron elaboradas en diversas universidades y laboratorios que se crearon expresamente para ese fin. Estos laboratorios se llaman los laboratorios nacionales. En Estados Unidos hay varios laboratorios nacionales. Los Álamos, está Oak Ridge, está pues varios. Su principal fin era entonces nuclear, armas atómicas. Ahora bien, hoy en día, este laboratorio Los Álamos, que fue creado en el 53, ya no es nuclear solamente, pues estudia ciencias espaciales, hace satélites, hace biología, bioenergía, nuevas energías, etc. Es decir, que se ha convertido en un laboratorio súper interdisciplinario. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que acá estamos en el CETIC, que se dedica a los satélites, ¿no? A los nanosatélites. Y la UNI, pues, es una universidad interdisciplinaria también, hay diversas ingenierías. Los Álamos, después de las bombas atómicas, ahora hace satélites. Imagínense ustedes cómo se ha diversificado. Por otro lado, también, como ustedes notan allí, estudian los combustibles que pueden extraerse de las algas marinas. Notan entonces la gran diversificación de la energía nuclear a las algas marinas. Asimismo, tenemos otro centro, un gran centro, en Francia, que es la Comisión de Energía Atómica de Francia, que fue dirigido en primer lugar por un premio Nobel de Física, Frédéric Joliot-Curie. Él tuvo la misión, por eso se llama comisión, del gobierno francés para construir también su arma nuclear en los años 40, justo después de la guerra, 45, recordemos que Alemania había ocupado, el ejército alemán había ocupado Francia, y una vez que terminó la guerra en el 45, los franceses retomaron la historia de su país y lo primero que hicieron es tratar de recuperar el campo perdido, el tiempo perdido, porque esta Francia, fue una de las creadoras de la física nuclear y la guerra pues los había retrasado. Hicieron su bomba atómica, pero ahora este mismo centro, el laboratorio creado por la Comisión de Energía Atómica de Francia, hace muchas cosas. Pues ahí lo tienen ustedes. Ahora hace energías renovables, no solamente hace diferentes cosas, sino que ha cambiado de nombre. Antes era Comisión de Energía Atómica y ahora es Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas, como está señalado allí. De modo que ha habido un cambio total. Asimismo, se dedica a las tecnologías de la comunicación, las tecnologías de la salud. Las tecnologías de la salud son muy interesantes. Acá tenemos a nuestro amigo Augusto, que se dedica a la física médica. Me estaba contando en el trayecto la cantidad de aplicaciones que tiene la radiación nuclear para la terapia del cáncer. Bueno, no solamente la radiación, sino también otros elementos como la nanomedicina, los nanomotores, la nanotecnología ahora se aplica en el sector salud. Pues, por supuesto, también no se abandona la investigación básica. ¿Qué cosa es la investigación básica? Es la investigación
que nos da nuevos conocimientos que no necesariamente sirven pues para un propósito particular, sino que descubre los secretos de la naturaleza. Por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado el año pasado hablar mucho de la partícula Dios, ¿no es cierto? La partícula Dios es una partícula que explica por qué hay masa, por qué tenemos nosotros materia, masa que nos permite vivir. Esto es investigación básica, no tiene una aplicación muy concreta, sin embargo, hay miles de millones de dólares que se utilizan para hacer. Hay que decir, sin embargo, que la investigación básica, la investigación por la investigación, como dicen algunos, es mucho más productiva que la investigación con fines muy definidos. Me explico. Para producir la partícula Dios se necesitan grandes aceleradores de partículas que hacen pues que los protones giren en una circunferencia de 27 kilómetros, magnetos muy grandes, muy intensos, que sirven para desviarlos, y esos magnetos que han tenido que construirse para esos propósitos sirven también para hacer las imágenes de resonancia magnética nuclear que han salvado no sé cuántos millones de vidas. También esos magnetos son usados ahora en los trenes que ya no ruedan sino levitan, pero también los detectores que se usan para la demostración de la existencia de la partícula Dios luego sirven para hacer imágenes médicas, porque la radiación se usa para atravesar el cuerpo y tener imágenes internas. De modo que la investigación básica, contrario a lo que mucha gente cree que no sirve para nada, es la que más sirve para fines, al final, prácticos. Otro tema de gran importancia hoy en día es la energía. Hay problemas energéticos. Y entonces hay países como el nuestro que apuestan mucho sobre la energía hidroeléctrica. Alrededor de la mitad de la energía viene de la caída de agua en los ríos. Por un momento piensen ustedes, un año no llueve, ¿qué nos pasaría? No, grandes problemas energéticos. Eso ha ocurrido hace unos 3, 4 años, no me acuerdo bien, pero eso sí ha ocurrido. En el último año de gobierno del gobierno anterior, el Perú vendió energía a Ecuador y a Colombia porque ellos no tenían energía debido a que no hubo lluvias y sus aparatos de energía dependían de las lluvias hidroeléctricas y tuvieron que comprar energía de Perú. Eso significa pues que la dependencia de la energía de la naturaleza, en este caso las lluvias, es un riesgo, porque no llueve, nos quedamos sin energía. Por esa razón los países diversifican sus fuentes energéticas, diversifican la matriz energética, como le llaman. Entonces aquí Francia, que tiene esta Comisión de Energía Atómica, se dedica también a diversificar sus fuentes energéticas, diversas fuentes energéticas para asegurar que este país esté energéticamente bien abastecido. Miren ustedes acá la nanomedicina. Esta es una serie de equipos, de dispositivos que sirven para la salud y que están generadas en este laboratorio inicialmente nuclear. Este es un laboratorio de bioquímica, biólogas y biólogos trabajando en un laboratorio inicialmente nuclear. Por otro lado, también cerca de allí tenemos Alemania. Alemania tiene una historia bastante rica en ciencia. Fue en Alemania donde se descubrió la fisión nuclear, en Berlín, 1938. La fisión nuclear que luego dio lugar a la bomba atómica y a los reactores nucleares. La guerra, por supuesto, paralizó a Alemania y después de la guerra se crearon laboratorios. Por tratados internacionales ellos están impedidos de hacer armas nucleares. Perdieron la guerra, le pusieron ciertas restricciones, pero tenían reactores nucleares y laboratorios nucleares para hacer reactores generadores de energía eléctrica.
Esos laboratorios se llamaban laboratorios nucleares. Así, laboratorios nucleares o centros nucleares, pero hoy en día ellos han borrado la parte nuclear y se llaman centros de investigación. Antes se llamaban Kernforschungsanlage, Forschung es investigación, Kern, núcleo, ahora es simplemente centro de investigación, Forschungszentrum, nada más. ¿Y qué cosas hacen en estos centros? Como está indicada, hay tecnología de salud, energía, clima, comunicación, las TICs, ¿no es cierto? Su simulación de supercomputadoras, estudian las proteínas, los sistemas autoinmunes, el cerebro, además. Hoy en día estos centros se dedican en gran parte al cerebro. El cerebro es lo más importante que hay en investigación en esta década. Acabo de recibir un mensaje así, esos que salen en la internet, la década del cerebro. Ya en los 90 se declaró la década del cerebro, otra década del cerebro. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque nosotros somos básicamente el cerebro. El cerebro es el que siente, aprende, el que hace guerras, el que hace paz, todo está en el cerebro. Y los países ahora tienen su potencia, su riqueza, gracias a sus cerebros. País que no tiene cerebros, pues está mal. Y si tiene cerebros que están mal por alguna razón, no han aprendido bien, no tienen creatividad, están un país subdesarrollado. ¿Cómo hacer para que un país aumente su potencia? Entonces, es teniendo mejores cerebros. ¿Y qué significa eso? Investigar al cerebro. ¿Cómo hacer para que aprenda mejor, para que sea más potente, para que no envejezca lastimosamente, para evitar las enfermedades neurológicas cuando uno está mayor? Todas esas cosas. Todo eso es objeto de investigación y se están creando laboratorios con miles de millones de dólares solamente para investigar el cerebro. Desde los bebitos hasta los ancianos. Los bebitos para ver cómo hacer que estos cerebros sean más poderosos. Bueno, aquí hay varias imágenes del cerebro, del laboratorio de Jülich, uno de los laboratorios antiguamente nucleares de Alemania. Por ejemplo, hay gente que no atiende bien las cosas, uno les habla y está en otra. Las clases, ellos están totalmente perdidos, no tienen una focalización de la atención. Esto no es porque la persona no tenga ganas, sino que su cerebro tiene un problema. Por lo tanto, se está investigando en la biología cerebral de los desórdenes de atención, ¿no? Hay algunos cerebros que requieren también marcador de pasos, se está construyendo. Y por supuesto, como el cerebro es el centro de control de todo, pues también se le maneja, se le estudia como tal. Acuérdense ustedes que la famosa arma química que se está hablando últimamente, la famosa, el gas nervioso, es un gas que va al cerebro y desordena totalmente el funcionamiento de las neuronas, las señales eléctricas que pasan entre neuronas, se convierten en desordenadas, las sinapsis se emiten electricidad a diestra y siniestra, entonces el cuerpo ya descontrolado se contrae, se convulsiona, el pulmón ya no palpita, ya no respira como debe respirar, el corazón pierde totalmente el ritmo porque el cerebro ya no funciona y la persona muere en los minutos que siguen. Eso debido a que el cerebro es el centro de control. Igual se está trabajando este tema. Luego tenemos los tumores en el cerebro. Pues ese es otro tema que en el Perú ya se está estudiando con los aparatos que hacen imágenes, ¿no es cierto? Imágenes precisas. Hay la resonancia magnética nuclear, la tomografía, que permite identificar un tumor, su forma, su posición, para luego irradiarlo, tratarlo con las técnicas que sea necesario. Estos tumores
tienen que ser identificados lo más tempranamente posible para que tenga curación, porque si se identifica el tumor ya cuando tiene unos problemas visibles, prácticamente es muy tarde. Las imágenes cerebrales entonces nos permiten evitar ya muertes que antes ocurrían sin que se supiera la razón. Bien, ahora en biología, en física de partículas, ya dijimos la partícula Dios, los materiales, todos los materiales que nosotros tenemos hoy en la modernidad, sean de las cámaras digitales, de los automóviles, de construcción, todos esos materiales son producidos en el laboratorio. Ya no estamos en la época en que uno cortaba un árbol y hacía pues su madera y hacía su casa de madera, o que un poco de barro lo poníamos en el horno, hacíamos nuestros ladrillos. Todo eso ya pasó de moda. Ahora los edificios están hechos con materiales que salen del laboratorio. Vemos que los centros antes exclusivamente nucleares se han dedicado a estudiar materiales, nuevos materiales, sus características, sus propiedades eléctricas, magnéticas y mecánicas, etcétera, etcétera. De modo que tenemos allí un tema muy, muy importante. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú nosotros nos hemos copiado de los países del norte, de Estados Unidos especialmente, en la creación de institutos. Instituto Geofísico del Perú, Instituto Nuclear, Instituto Minero Metalúrgico, Instituto de Telecomunicaciones, tenemos varios, son monodisciplinarios, pero nosotros tenemos muchos problemas para cambiar de mentalidad. Los inventores de los institutos, que son los Estados Unidos, ya son interdisciplinarios, ya no hay un instituto como lo crearon ellos al inicial. Nosotros les copiamos en esa época, pero no seguimos copiando, nos hemos quedado todavía en institutos monodisciplinarios. Por ejemplo, acá tenemos las universidades que sí son interdisciplinarias, se dedican a varias cosas, ¿no? En los institutos todavía tenemos, el IGP se dedica a la física de alta atmósfera, sismología, fenómenos del Niño, el INGEMET a la geología minera, petrolera, hidrología, riegos ambientales. Entonces están bien focalizados, ¿no es cierto? El único que se puede decir es interdisciplinario es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, porque la energía nuclear significa radiación, no solamente energía para producir electricidad, sino radiación. Esta radiación tiene aplicaciones múltiples. Veamos algunas. En primer lugar, nanotecnología, ciencias materiales, porque con los neutrones, la radiación, se puede estudiar las estructuras de los materiales y sus características. En segundo lugar, por ejemplo, arqueometría. ¿Qué tiene que ver la energía nuclear con la arqueometría? Me dirían ustedes. Mucho. Porque los arqueólogos quieren saber de dónde salió el resto, la cerámica, quién lo construyó, en qué civilización, cómo se movilizó. Se sabe, por ejemplo, recientemente en Cajamarca han descubierto un área arqueológica y dicen que allí hay materiales que vienen desde el Cusco. Eso ocurrió hace 5.000 años. ¿Cómo puede uno saber que vino desde el Cusco? Porque analizan con técnicas nucleares las trazas de elementos que tienen esos cerámicos y ven que son las mismas trazas, los mismos rastros que hay en los cerámicos del Cusco, o sea que se puede analizar para seguir los rastros. Por supuesto, también hay química nuclear. Química nuclear significa utilizar las propiedades del núcleo para hacer análisis químicos. Ustedes tienen una piedrita, quieren saber de qué elementos hay, pueden hacer el análisis clásico, que significa ir al laboratorio, ponerle ácidos, una serie de reacciones que son contaminantes en realidad, o bien uno coloca ese mineral en un reactor nuclear, se convierte en radioactivo y con un aparato, un detector, se detecta esa radioactividad y esa radioactividad será usada para deducir qué elementos hay en él. O sea, se irradia y se detecta lo que sale una vez que está activado.
Pues también se usa los equipos del IPEN para hacer aplicaciones médicas, porque los radioisótopos son sustancias que emiten radioactividad, pero no se comportan diferente a las sustancias normales. Nosotros ingresamos a nuestro cuerpo carbono 14 a cada rato. Cuando tomamos un pan, cualquier alimento tiene carbono 14, y en nuestro cuerpo ese carbono 14 emite radioactividad, ¿no? Pero también podemos introducir a nuestro cuerpo un elemento que se comporte como el calcio, pero radiactivo. Este se va a ir al hueso y vemos imágenes del hueso. Y si no se va al hueso, significa que nuestro sistema no está funcionando bien para calcificarnos. Es decir, podemos seguir en nuestro cuerpo el camino, seguir la dinámica que siguen las sustancias que ingerimos para saber si nuestro cuerpo funciona adecuadamente. En fin, hay, por supuesto, también nos hemos abierto al estudio de los camélidos americanos utilizando la biología molecular. De modo que en el Perú, si hay un instituto interdisciplinario, es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que como otros laboratorios nucleares del mundo también se han abierto a este campo. Por supuesto que el IPEN para ello pues se asocia con las universidades, en este caso con la Universidad de Ingeniería, para ofrecer la maestría en física médica, que es una maestría formidable, una de las mejores maestrías, si no la mejor que hay en el Perú. ¿Por qué razón? Porque permite que ingenieros y científicos ingresen a la utilización de los mejores, de los más avanzados equipos tecnológicos para imágenes médicas, para la terapia del cáncer, para en realidad algo que tiene que ver con la salud. Están construyéndose por todos lados nuevos laboratorios, se está adquiriendo equipos de última generación y faltan físicos médicos, de modo que esta es una carrera en este momento crucial y muy importante para todos. Además, cuenta el IPEN con cooperación internacional del Organismo Internacional de Energía Atómica para una serie de proyectos que servirían para la capacitación de los participantes, maestrías o capacitaciones más breves, de modo que se utilicen los equipamientos modernos en la solución de problemas del Perú. Igualmente, entonces, cabe señalar que el IPEN convoca a los estudiantes de las universidades regularmente para hacer prácticas y luego eventualmente incorporarse al equipo nuclear del país. Ahí entonces vemos como conclusiones que los laboratorios del mundo, que antes eran monodisciplinarios, se están diversificando. Por eso era el título de la charla, la multidisciplinariedad de los centros mundiales de investigación, que son los que nos producen o generan nuevos productos, nuevos servicios y que requieren científicos e ingenieros formados con el mejor contenido de ciencias básicas, que son las que actualmente están en la punta en las aplicaciones, ya no las aplicaciones de técnicas o de conocimientos pasados, sino de las que están saliendo de los laboratorios mismos de la investigación actual y que dan lugares incluso a publicaciones en revistas internacionales. Entonces, esperamos que ustedes, jóvenes, que eventualmente pueden interesarse, participen con nosotros en esta nueva etapa de la ciencia, que es una etapa donde ya no hay barreras, y acá no hay ingeniero civil, ingeniero electrónico. En el mundo ya no se forma así, simplemente son ingenieros, y los ingenieros están resolviendo problemas de cualquier naturaleza, siempre en conjunto, uniendo conocimientos, uniendo voluntades e inteligencias. Muchas gracias.